En este video vamos a recomendar 7 libros de filosofía. No hay una sola definición de filosofía, de modo que habrá muchas personas que no estarán de acuerdo en que al menos algunos de estos libros sean libros de filosofía. Aunque no lo crean, hay entre otras cosas una cuestión de género aquí. Dentro del campo filosófico, las mujeres en promedio nos interesamos más por teorizar sobre cuestiones prácticas y los hombres en hacerlo sobre cuestiones teóricas. Si alguien se enoja con este dato de la realidad, debería contar con algo de contexto para comprenderlo, y este no es el lugar para hacerlo. Pueden consultar mi libro El patriarcado no existe más o un video de este canal titulado Oficios de hombres y mujeres, ¿por qué son diferentes? En los congresos de filosofía, en las revistas de filosofía suele haber más mujeres en ética, que es un área práctica, que en lógica y filosofía de la ciencia. Este interés mayor de las mujeres, siempre en promedio, por cuestiones prácticas, hace que haya más psicólogas mujeres que filósofas mujeres. Por otra parte, este anclaje práctico de la filosofía fue propio de la filosofía antigua, que puso el foco especialmente en la filosofía como arte de vivir. Así que van a ver que hay en esta selección un predominio de cuestiones prácticas, ya que tengo intereses típicos de mi género. Así que si hay personas que juzgan que estos no son libros de filosofía, más allá de que fueron escritos por filósofos, las invito a pensar que su definición de filosofía quizás no sea la única que existe. También quiero aclarar que recomendar un libro no implica que encuentre admirable cada una de sus páginas. Lo mismo me ocurre en un recital de música. Es raro que me guste del principio al final. A veces vale la pena ir por 1 o 2 temas. A veces vale la pena ver un video por 5 minutos o 1 minuto de buenas ideas. No son libros de historia de la filosofía, sino de filosofía. Filosofía e historia de la filosofía no son sinónimos. Y tampoco me propuse que estén representadas todas las ramas de la filosofía. Es una selección de libros comprensibles al alcance de cualquiera que no haya estudiado filosofía, que pueden servir para vivir mejor. Algo práctico, qué horror. ¿Cómo se atreven a llamar a eso filosofía? André Comte Sponville es un filósofo francés contemporáneo que publicó en 1998 su libro Pequeño Tratado de las Grandes Virtudes, donde escribió sobre virtudes como la prudencia, el coraje, la justicia, la gratitud, la humildad, el humor, la tolerancia, la dulzura, la buena fe, el amor, al que no incluye como pasión, como algo que nos ocurre pasivamente, sino como virtud. ¿Qué son las virtudes? Tal como las definió Aristóteles, se trata de hábitos que aprendemos de manera consciente o inconsciente a fuerza de repetición. Son los ladrillos del carácter y lo bueno es que podemos pulirlos e incluso si creemos que tenemos muy poco de una virtud, por ejemplo la paciencia, podemos desarrollarla. Comte Sponville cree que la virtud se enseña más por el ejemplo que mediante libros, pero de todos modos sugiere leer sobre las virtudes porque puede ser útil para intentar comprender lo que deberíamos hacer o vivir, y así medir el camino que nos falta. Uno de los capítulos del libro está dedicado a la virtud de la justicia. Toma 2 sentidos de justicia como conformidad al derecho, jus en latín, y como igualdad o proporción. Voy a leer un fragmento. Se dirá que tal igualdad no se verifica jamás completamente. Sin duda, pero los justos tienden a ella, mientras que los injustos la rechazan. Vendes una casa después de haber vivido en ella durante años. Es indudable que la conoces mejor que cualquier comprador potencial. La justicia, entonces, es informar al comprador de cualquier vicio, manifiesto o no de construcción, o incluso, aunque la ley no te obliga, de tal o cual molestia del vecindario. No hay duda de que en general no hacemos eso, ni siempre ni completamente, pero vemos que sería justo hacerlo así. Un comprador se presenta y le haces visitar tu casa. ¿Hay que decirle que el vecino se embriaga y provoca desórdenes después de la medianoche? ¿Que las paredes de la casa son húmedas en invierno? ¿Que las termitas han corroído la madera? La ley puede prescribirlo o ignorarlo, según los casos, pero la justicia lo exige siempre. Se dirá que con esas exigencias sería difícil o poco ventajoso vender casas. Tal vez. ¿Dónde se ha visto que la justicia sea fácil o ventajosa? Beneficia solo a quien la recibe, y tanto mejor para él. Pero solo es virtud en quien la practica o la aplica. ¿Debemos entonces renunciar a nuestros intereses? No, pero hay que someterse a la justicia y no a la inversa. Y si no lo hacemos, entonces conténtate con ser rico y no pretendas, además, ser justo. En un intercambio justo, dice Alain, el fuerte es juez y educador. Quien vende un auto usado lo sabe muy bien.
y también quien lo compra. Lo que ambos saben, por poco que reflexionen, es que la transacción solo es justa si cumple con las condiciones que habrían podido consentir dos iguales por poder, saber, derecho. Recomiendo prácticamente todos los libros de André Comte Sponville, pero Pequeño Tratado de las Grandes Virtudes es un buen puerto de salida y un buen primer libro de filosofía, no de historia de la filosofía, sino de filosofía. En este canal promovemos la filosofía científicamente informada y este libro de la filósofa canadiense Patricia Churchland es un buen ejemplo de este enfoque. El título es El cerebro moral, lo que la neurociencia nos cuenta sobre la moralidad, y la primera edición es del 2012. En lugar de sostener que la moralidad se origina en principios abstractos, Churchland sostiene que surge de la biología del cerebro de los mamíferos sociales cuando cuidan a la prole. Tiene que ver con los cuidados de la madre, en particular en los mamíferos, que nacemos inmaduros y requerimos de muchos años de cuidados hasta ser autónomos. Nacer inmaduros también nos permite adaptarnos y aprender a vivir en entornos muy diversos. Los errores son una oportunidad, necesitamos errores para aprender. Cada fracaso y cada éxito envían mensajes al sistema de recompensa del cerebro. Ese sistema genera dopamina, un neurotransmisor que se relaciona con la sensación de placer y bienestar y con la consolidación de los circuitos neuronales. Y gracias a ese sistema decidimos y aprendemos. El lado oscuro son las adicciones a sustancias que también activan el sistema de recompensa y generan dopamina. La actitud positiva frente a los errores puede mantenerse toda la vida, dice Churchland, porque el cerebro es flexible, no tan flexible como en los primeros 6 años de vida, pero el cerebro tiene la suficiente plasticidad como para seguir aprendiendo. Churchland plantea cómo la descendencia, la pareja y los parientes pasaron de formar parte de la esfera del yo, los cuidamos, tratamos de que estén a salvo de un montón de amenazas. En algunas especies, incluida la humana, la preocupación por el bienestar de los demás puede entenderse más allá de la prole, incluso afecta a desconocidos en un círculo cada vez más amplio. La oxitocina, otro neurotransmisor, está en el centro de las intrincadas adaptaciones neuronales. Sustentan la sociabilidad de los mamíferos también. La oxitocina no actúa sola, sino que colabora con otras hormonas y neurotransmisores y con la adaptación estructural. Entre sus muchas funciones, la oxitocina disminuye la respuesta al estrés, haciendo posibles las interacciones amistosas y de confianza típicas de la vida en los mamíferos sociales. Podemos bajar la guardia cuando sabemos que estamos entre familiares y amigos de confianza. Otro cambio evolutivo crucial que dio nacimiento a la moral es la teoría de la mente, que es la capacidad de evaluar y predecir lo que otros sentirán y harán, y sobre todo en los humanos. También lo que otros quieren, ven y creen. Anticipar acontecimientos dolorosos para nosotros y para los nuestros es más eficaz cuando los cerebros pueden representar a los demás como si tuvieran sensaciones e intenciones. Las modificaciones corticales y subcorticales también condujeron a una mayor capacidad para recordar acontecimientos específicos, almacenando para el recuerdo las reputaciones de otras personas, en quién se puede confiar y en quién no. En segundo lugar, debido especialmente a la expansión del córtex prefrontal, se desarrolló una mayor capacidad de aprendizaje y de control de impulsos. Los beneficios sociales van acompañados de exigencias sociales. Tenemos que llevarnos bien, pero no aguantar demasiado. De ahí que el control de los impulsos, ser agresivo o compasivo o indulgente en el momento adecuado, sea enormemente ventajoso. La expansión del cerebro frontal fue probablemente una característica adaptativa seleccionada por las ventajas de unas capacidades más flexibles para idear y evaluar las consecuencias de un plan. La resolución de problemas sociales, incluida la elaboración de políticas, es probablemente un ejemplo de resolución de problemas más general y se basa en la capacidad prodigiosa de los seres humanos de prever las consecuencias de una acción planificadora. A diferencia de otros mamíferos, los humanos hemos desarrollado un lenguaje muy elaborado y culturas asombrosamente complejas. Esto significa que nuestra sociabilidad y, en consecuencia, nuestros sistemas de valores éticos también se han vuelto correspondientemente complejos. El libro El cerebro moral tiene en la contratapa una recomendación del primatólogo Frans de Waal y otra del neurocientífico Antonio Damasio.
Si hay un filósofo valioso para mejorar en el arte de vivir, ese es Epicteto, el filósofo griego de la escuela estoica. Sus fragmentos hoy aparecen publicados en libros de bolsillo con el título Manual de Epicteto o Un manual de vida. En este canal ya publicamos videos enteramente dedicados al estoicismo. Las enseñanzas de Epicteto son fáciles de leer, pero como solemos olvidarlas, conviene tenerlas a mano para releerlas una y otra vez y ponerlas en práctica. La principal enseñanza, a mi modo de ver, es que frente a cualquier problema, nosotros debemos pensar si depende o no de nosotros resolverlo. Puede depender parcialmente. Y si no depende de nosotros, Epicteto recomienda no navegar contra la corriente, sugiere aceptarlo y concentrarnos en lo que sí depende de nosotros. La segunda enseñanza más importante, en mi opinión, es que no nos afectan tanto las cosas en sí como las ideas que nos formamos sobre las cosas. Y no solemos ser conscientes de que entre lo que sucede y cómo sentimos y pensamos, median nuestras ideas que nos cuentan lo que sucedió desde determinado encuadre. Epicteto nos invita a ser conscientes de este rol mediador que tienen las ideas y sobre este sencillo esquema se montó la terapia cognitiva que cuenta con evidencia científica a su favor. Voy a compartir algunos fragmentos de Epicteto. Utiliza del mejor modo posible lo que está bajo tu control y acepta el resto tal como sucede. Algunas cosas dependen de nosotros y otras no. Depende de nosotros lo que pensamos y hacemos, nuestras opiniones, acciones, deseos y rechazos. No depende de nosotros lo demás, nuestros cuerpos, posesiones, reputaciones. Otro fragmento. Si hacemos un viaje, podemos elegir el barco, el día, el capitán, los marineros. Si hay tormenta o viento adverso, debemos esperar. ¿Cuándo cambiará el viento? Cuando él lo decida. Otro fragmento. Cuando sientas apego a un objeto, recuerda que no es eterno y prepárate para el momento en que lo pierdas. Lo mismo pasa con las personas. Si besas a tu hijo, hermano o amigo, recuerda que es mortal. Nada de lo que amas es realmente tuyo. Lo has recibido por un momento, no para siempre, como recibes una fruta en su temporada propicia. Recuerda que sería tonto añorar esa fruta en invierno. Y el último fragmento. Si te insultan, descubrirás la paciencia. Ante el dolor descubrirás la resistencia. Ante la tentación descubrirás el autocontrol. Con el tiempo conocerás todo lo que puedes enfrentar. Alain de Botton es un filósofo que nació en Suiza y vive en Londres. Escribió numerosos libros recomendables: Las consolaciones de la filosofía, Religión para ateos, qué elementos valiosos de la religión deberían ser mantenidos en una sociedad laica, el arte como terapia, entre muchos otros. Fundó The School of Life, la Escuela de la Vida, en Londres, con sedes en muchos países europeos. Son academias en las que se enseña filosofía práctica, cómo vivir mejor, tal como entendieron la filosofía los filósofos antiguos, y acorde a un movimiento contemporáneo que sigue esta línea, denominado práctica filosófica. Tiene un canal de filosofía, The School of Life se llama, con 8 millones de seguidores, y bastante recomendable, lo recomendamos en inglés. Y es uno de los filósofos más originales de la actualidad, a mi modo de ver. El libro que voy a recomendar es Ansiedad por el estatus. Lo comentamos parcialmente en este canal en un video titulado Nuestra obsesión por quienes no nos aman. De Botton plantea que hay una búsqueda de amor que todos conocemos, que es la del amor de pareja, pero que hay otra más amplia que incluye a los amigos, a los desconocidos, al mundo en general. Es un deseo más vergonzoso del que se habla menos. Es el afán de ser valorado con énfasis por la mayor parte de las personas, el de ser reconocido y apreciado por todos. En el mundo moderno se supone que todos ocupamos el lugar que nos asigna nuestro propio mérito. Sin embargo, el ideal de la meritocracia no se cumple en infinidad de casos, y quienes por no haber tenido suerte, por no haber nacido en hogares que favorecieron su desarrollo, por razones económicas o de cualquier otro tipo, no lo lograron, pueden sentir cierto malestar por los logros ajenos. La ansiedad por el estatus es tan perniciosa que puede arruinar periodos prolongados de nuestra vida si no respondemos a los ideales de éxito de nuestra sociedad. Quizás nos veamos despojados de dignidad y respeto, dice de Botton. La provocan la recesión, el despido, los ascensos, la jubilación, las conversaciones con compañeros del mismo sector, las reseñas periodísticas sobre personas destacadas y el éxito de los amigos. Si nos preocupa tanto es porque en alguna medida tenemos una idea de nosotros mismos que depende bastante de cómo nos ven los demás. Triste incomodidad, dice, porque el estatus es difícil de conseguir y mantener, dice.
Antes dependía del rango, ahora de los logros. Y podemos fracasar por estupideces, por razones macroeconómicas, por malevolencia, y con el fracaso vendrá la humillación, la corrosiva certeza de haber sido incapaces de convencer al mundo de nuestra valía y por tanto estar condenados a contemplar a los triunfadores con amargura y a nosotros mismos con vergüenza. La ansiedad por el estatus puede motivar el desarrollo personal, agrega, pero como todos los apetitos, sus excesos pueden ser letales. Cubiertas las necesidades básicas es lo que la mayoría busca, e incluso el dinero, la fama y la influencia quizás sean símbolos de reconocimiento. Cita una frase de Adam Smith que dice, a ver dónde la tengo, acá está, cuando las personas buscan el aprecio de los demás, pueden soportar incomodidades sin chistar durante mucho tiempo, sino van acompañadas de humillaciones, como los exploradores que soportan privaciones muy superiores a las de las sociedades más pobres. El pobre pasa desapercibido al salir y al entrar, mientras que al distinguido el mundo entero lo observa. No es cuestión de ser vanidosos y pensar que nada nuevo puede enriquecernos. El deseo de reconocimiento es legítimo, pero la cuestión es saber cuándo y en qué medida es recomendable buscar la aprobación ajena. En las sociedades tradicionales, el estatus era difícil o imposible de conseguir y difícil de perder. Hoy es fácil de perder. Depende de los vaivenes del talento y de la suerte. En las épocas más influidas por la religión se respetaba la suerte. Hoy parece como una explicación inaceptable. Hoy la mayor parte de las personas son asalariadas y la obtención de los logros depende de las prioridades y la rentabilidad del empleador. Despedir es la forma más rápida de aumentar la rentabilidad. Depende de los ciclos de crecimiento y recesión de la economía mundial. De Botton propone algunas soluciones para la ansiedad por el estatus. La filosofía, que nos enseña a no ser demasiado vulnerables al desdén ajeno. Un insulto no debería avergonzarnos. Podemos preguntarnos, ¿es cierto? ¿En qué medida? Si alguien dice algo falso sobre nosotros, es como si alguien sumara 2 más 2 igual a 5. A veces debemos ser más duros con nosotros mismos que lo que son los demás. No siempre está mal la ansiedad, dice. Puede que el moderadamente ansioso sea el que sobrevive. La filosofía no rechaza completamente las nociones de éxito y fracaso, pero nos invita a revisar la evaluación. Quizás seamos adorables más allá de la opinión ajena, o quizás las ambiciones más populares sean ajenas a las necesidades propias. Solo debería movilizarnos lo que es cierto. La filosofía también nos dice algo tan triste como liberador. Las ideas de la mayoría están llenas de errores, la mayoría se resiste a los rigores del análisis racional y se basa en la emoción, la intuición y la costumbre. Dicen, es la tradición, como si fuese prueba de verdad. De Botton propone otras soluciones para la ansiedad por el estatus, el arte, porque educa para mejorar la vida, nos previene de adorar a falsos dioses, la política, al ver que las ideologías son construcciones culturales, y dice lo siguiente. En Europa, entre el 476 y el 1096, fueron venerados los que seguían las enseñanzas de Jesús, los que no tomaban las armas y no mataban animales. San Bernardo era vegetariano. Decían que caminaba muy despacio, mirando el suelo para no pisar a las hormigas, también animalitos de Dios. Los santos rechazaban los bienes materiales, no tenían casas ni caballos. Entre 1096 y 1500, los caballeros con armadura fueron los más admirados. Les gustaban las vírgenes, les gustaba el dinero, pero solo cuando procedía de la tierra, no del comercio. En Inglaterra, entre 1750 y 1890, ya no se consideraba necesario saber batallar para ser respetable. Bailar era más importante. Alain de Botton propone otras soluciones para la ansiedad por el estatus, pero las dejamos para quienes se animen con el libro. ¿Es deseable el socialismo? ¿Es acaso posible? ¿Por qué no el socialismo? Es un breve ensayo de 64 páginas de Gerald Cohen, un destacado filósofo político de la Universidad de Oxford en Inglaterra y uno de los máximos exponentes del marxismo analítico, que es un marxismo crítico y libre de la metafísica hegeliana. El título del libro recuerda el famoso ensayo de Albert Einstein, ¿Por qué el socialismo? El ensayo toma como punto de partida un presunto viaje de campamento para demostrar que en algunas circunstancias el socialismo es muy atractivo para la mayoría de las personas, aunque no lo sepan.
En un campamento espontáneamente adoptamos un enfoque socialista, todos aportan algo y todos comparten los resultados en función de las necesidades individuales. El viaje se desarrolla de acuerdo a dos principios, un principio igualitario y un principio de comunidad. Si alguien pretendiera tener privilegios por encima de los demás o cobrar dinero por sus tareas, se lo miraría con asombro y desaprobación. Cohen se pregunta entonces por qué este enfoque socialista, que nos parece tan razonable y práctico en un campamento, no se aplica a la sociedad en su conjunto. El ensayo se divide en 3 secciones. La primera desarrolla los principios éticos sociales que se ponen en práctica en los campamentos y la segunda se pregunta si el ideal de los campamentos proporciona una guía deseable para la organización de la economía de la sociedad en general. Y la tercera explora si alcanzar ese ideal es factible. Leo un fragmento. Tú y yo y un grupo de otras personas nos vamos de campamento. No hay jerarquías entre nosotros. Nuestro objetivo común es que cada uno de nosotros la pase bien, haciendo en la medida de lo posible las cosas que más le gustan. Algunas de esas cosas las hacemos juntos, otras las hacemos por separado. Disponemos de medios para llevar a cabo nuestra empresa. Tenemos, por ejemplo, ollas y sartenes, aceite, café, cañas de pescar, canoas, un balón de fútbol, barajas de cartas, etc. Y como es habitual en los viajes de campamento, hacemos uso de las instalaciones colectivamente. Aunque sean cosas de propiedad privada, están bajo control colectivo mientras dure el viaje. Y tenemos acuerdos compartidos sobre quién va a usarlas, cuándo, en qué circunstancias y por qué. Cohen sostiene que los principios que para él definen el socialismo, que son una versión muy estricta de la igualdad de oportunidades y un exigente principio de comunidad, no tienen un atractivo superficial ni limitado a circunstancias excepcionales, sino que son valiosos para toda la sociedad en cualquier circunstancia. Este ensayo es un recordatorio de que la preservación del interés propio no puede estar desvinculado del interés colectivo. Obviamente la problemática en sociedades complejas es en muchos sentidos diferente a las de quienes van de campamento. Sin embargo, sigue siendo atractivo pensar que las personas puedan tratarse unas a otras con el mismo respeto que en esa situación. En el final del libro, Cohen ofrece una definición de socialismo que invoca a Einstein con aprobación. Dice que el socialismo es un intento de la humanidad de superar y avanzar más allá de la fase depredadora del desarrollo humano. Cohen, como Einstein, espera ir más allá en esta historia. Y como Einstein, identifica el corazón del socialismo como un fin ético social. La actitud filosófica debe incluir la capacidad de discernir en cualquier argumento lagunas lógicas o errores. La capacidad argumentativa es parte del talento filosófico. El contenido del libro Lógica informal, falacias y argumentos filosóficos de Juan Manuel Comesaña y de otros libros similares debería ser estudiado en el colegio secundario. Lamentablemente esto no suele ser así. Terminamos ese ciclo de estudios sin saber argumentar bien ni identificar falacias. Tenemos una lista de reproducción entera en este canal dedicada a la argumentación y el pensamiento crítico. Quienes lo deseen pueden consultarla. La lógica informal no es la lógica formal de la que quizás estuvieron precariamente informados en el colegio. Esa que se maneja con estructuras lógicas como la de si P, entonces Q. Esa es la lógica formal. Acá estamos hablando de la lógica que acontece en contextos reales de argumentación. Es lo que se llama la lógica informal. La lógica informal nace con Aristóteles, que en Refutaciones Sofísticas explica cómo evitar 13 tipos de razonamientos falaces. De manera muy accesible, Comesaña empieza explicando qué es una falacia, a veces llamadas sofismas. Son un tipo de razonamiento engañoso con gran poder de persuasión que parece correcto pero no lo es y que en general se desvía del tema del que se está hablando. En el primer capítulo presenta algunas nociones básicas como argumento, deducción, inducción y falacia. En el segundo capítulo analiza con ejemplos algunas de las falacias más conocidas. En el tercero expone una falacia muy común entre los filósofos, que es la falacia que consiste en acusar al interlocutor de haberlo malinterpretado. No sostiene que nunca se malinterprete, pero a veces lo que pretende ser una interpretación mala en realidad es solo un desacuerdo. También critica la extracción de consecuencias dudosas de algunos descubrimientos científicos, cuyos nombres pueden imponer respeto al ego, lo que Alain Sokal denominó imposturas intelectuales. Lógica informal de Juan Manuel Comesaña es el libro que siempre recomiendo cuando me preguntan qué pueden leer sobre el tema de las falacias.
Está escrito en un lenguaje claro, en español, y fue publicado por Eudeva, la editorial universitaria de Buenos Aires. Ya me imagino la cantidad de personas que deben estar pensando que este no es un libro de filosofía, sino simplemente de anécdotas. En primer lugar, esto es falso, ya que el libro no solo contiene biografías y anécdotas de los filósofos antiguos, sino que también tiene información sobre sus doctrinas y gran cantidad de fragmentos de las obras en sí mismas. Pero además, creo que estas anécdotas, que en muchos casos es dudoso que hayan sido ciertas, pueden tener una enseñanza filosófica, suelen tenerla, además de ser con frecuencia muy graciosas. Muchos insistirán en que esto no es filosofía, pero eso dependerá de cómo definan filosofía. Para la antigüedad clásica, la filosofía es centralmente un arte de vivir, no solo un conjunto de doctrinas abstractas. Se trata de una biografía de los filósofos griegos realizada por Diógenes Laercio, escrita en la antigua Grecia, tal vez durante la primera mitad del siglo III. Comienza con Anaximandro, pasando por Sócrates, Platón y tantos otros. Y el último libro está dedicado totalmente a Epicuro. Le guardo especial cariño a este libro porque fue uno de los primeros libros que me despertó interés por la filosofía. Lo tengo en la versión barata de Porrúa, que no debe ser la mejor de las traducciones. Lo leí antes de cursar la carrera y siempre vuelvo a él de vez en cuando para revisar alguna historia, algún fragmento o alguna anécdota. Quizá no sea un texto para leer linealmente del principio al fin, aunque tranquilamente es posible hacerlo, sino para ir mirando salteado de acuerdo a lo que les despierte interés en el índice. De este libro es la célebre anécdota en la que el conquistador Alejandro Magno habría ido a visitar al filósofo Diógenes el Cínico, Diógenes el Linguera, y le habría dicho, pídeme lo que quieras, a lo que Diógenes el perro le habría respondido, por favor, muévete porque me tapas el sol. Una pequeña historia que sintetiza la autonomía de Diógenes. No se doblegaba frente al poder, a diferencia, por ejemplo, de Platón, que fue a mendigarle al dictador Dionisio que pusiera en práctica su modelo político, el que presentó en su libro República. Otra anécdota similar, si no era de Ventrovata, es que Platón vio que Diógenes el perro estaba lavando lechugas y Platón le habría dicho que si trabajara para el dictador Dionisio no se vería obligado a lavar lechugas, a lo que Diógenes le habría respondido, porque lavo mi propia lechuga, es que no tengo que trabajar para un dictador. Difícilmente Platón hubiera dicho algo así, pero la historia seguramente circulaba de boca en boca e ilustra las formas tan distintas de pensar el poder. Por un lado, la de quien decide renunciar a ciertas comodidades y preservar su autonomía, y la de quien se vende al poderoso dictador. Todo el capítulo sobre los filósofos cínicos contiene anécdotas muy graciosas, como cuando Diógenes dice que ojalá pudiera saciar el hambre del mismo modo que satisface sus impulsos eróticos, refregándose el estómago. En el capítulo de Aristipo dice que le preguntaron al filósofo cuál era la diferencia entre el sabio y el ignorante, a lo que Aristipo respondió, envíalos ambos desnudos a tierras extrañas y lo sabrás. A uno que se burlaba de otro porque vivía con una meretriz, Aristipo le preguntó, dime, ¿es cosa de importancia tomar una casa en la que vivieron muchos en otro tiempo o bien una en la que no habitó nadie? Cuenta el libro que en cierta oportunidad Aristipo quiso interceder en favor de un amigo ante el tirano Dionisio y a uno que le reprochaba por haberse tirado a sus pies respondió, ¿qué culpa tengo yo si Dionisio tiene los oídos en los pies? Algunas historias en efecto son simplemente chistes, unos mejores, otros peores, probablemente recopilados durante varios siglos. Hasta aquí esta pequeña selección de libros de filosofía, que acaso no sea la última. Por favor, no anoten la lista de los libros de los que hablamos en el video en los comentarios, de modo que alguien pueda prescindir de ver el video. La idea es que puedan tener una recomendación fundamentada y, por supuesto, también la idea es que vean el video, si lo desean. Por lo demás, cuéntenme en los comentarios si leyeron alguno de estos libros, qué les pareció y si tienen algunos otros libros de filosofía para recomendar.